Filipenses capítulo 2, versículo 19. Abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 19 hasta el 21. ¿Encontramos? ¿Encontraron todos, hermanos? Amén. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y el 21 es clave. Porque todos, diga conmigo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Voy a tomar asiento. La naturaleza humana del ser humano sigue presente muchas veces aún dentro del pueblo de Dios. Otra versión de ese mismo versículo dice que todos buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo. Esta palabra nació trajo mejor claridad en mi corazón, escuchando a un excelentísimo pastor que predica y expositor de la palabra de Dios, que predica muy bien, enseña muy bien. Pero noté algo, como todos tenemos, aunque sea una eminencia, cualquier hombre de Dios tiene también deficiencia, no tiene toda la luz, porque Dios permite que no nos da toda la revelación de la palabra de Dios, porque si no seríamos, quizás nos transformaríamos, o se transformaría un hombre de Dios si tiene toda la revelación de Dios, muchas veces es egocéntrico, no recibiría de otros. Entonces él dijo, estaba hablando de el llamado de Cristo a ser un seguidor. La iglesia no está llamada a ser una reunión de creyentes. La iglesia al fin y al cabo tiene que tener la visión de ir y hacer discípulos. Es un discípulo, uno que aprende de un maestro, dice la explicación de un discípulo. Aprendemos de Cristo, pero aprendemos de alguien que nos está direccionando en la vida espiritual, que nos va alimentando en la vida espiritual. Entonces este varón de Dios decía que Pedro había sido una de las demandas que Dios demanda de un candidato a discípulo, es que se tenga la disposición a seguir a Cristo de forma incondicional, sin poner condiciones. Y él decía que Pedro había sido uno de esos. ¿Se acuerda que algunas veces, por ejemplo, Jesús va pasando por aquel hombre que cobraba tributos, ¿se acuerda? Y Jesús le dice, ¿cuánta palabra? Una sola. ¿Cuál fue? Sígueme. Sígueme. ¿Qué hizo ese varón? Le siguió. Levantándose, inmediatamente le siguió. Pero este varón decía de Pedro, y yo le digo, está equivocado. Pude ver un error. No quiere decir que toda la exposición de él fue mala. No. Ahí tenía un error. Él no pudo ver a Pedro en esa falla. Él decía que Pedro le había comenzado a seguir como tiene que seguir un verdadero discípulo. Desde el mismo comienzo, él decía que Pedro le siguió a Jesús de forma incondicional. ¿En qué sentido? Bueno, porque él tomaba, por ejemplo,
Marcos 1:18. Vamos a mirarlo brevemente. Marcos 1:18. Allí entendemos que está llamado a Pedro y a su hermano. Marcos 1:18. Entonces allí tenemos el llamado a Pedro. Y dice que Pedro, y en el 20, dice que Pedro se levantó y le siguió. En el 1:18 tenemos el llamado a Pedro y a su hermano. Y en el versículo 20 dice que Pedro se levantó y le siguió. Y él decía, tomaba como referencia que Pedro tenía un llamado, como tiene que ser un verdadero discípulo, incondicional. Había accedido al discipulado de Cristo, es un seguidor a ser un seguidor de Cristo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Dice que todos nosotros tenemos que tener un llamado de ser incondicional. Yo no lo veo así de ninguna manera. Es un llamado, acceder a un llamado como discípulo, seguidor de Cristo con condiciones. Bueno, por ejemplo, preguntas. Pedro no le dijo ninguna condición, no la dice. Pero sí puedo saber por la palabra de Dios que Pedro tenía condiciones en su corazón. Tenía condiciones en su corazón para seguir a Cristo. Posiblemente las preguntas que podrían estar en el corazón de Pedro. ¿Qué beneficio obtendré de esto? Si sigo a Cristo, ¿qué beneficios tendré? ¿Cuál es la voluntad de casi todos los seres humanos? ¿Cuál es? Que todos buscan hacer nuestra voluntad. Que todos buscan sus propios intereses y no los intereses de su Señor. La mayoría, si no todos, comenzamos así a ser seguidores de Cristo. Y Pedro no fue la excepción. Aunque Pedro no pronunció ninguna condición, ¿y a dónde me voy a llevar? ¿Y cuánto voy a ganar? Pero ahora yo dejo el negocio acá con mi padre. Dejo la empresa con mi padre. Pedro era un empresario. Dejo la empresa con mi padre acá con la barca. ¿Y de qué voy a vivir? Ninguna pregunta. Pero Pedro la llevaba en su corazón. ¿Cómo lo sé? Porque, por ejemplo, cuando Pedro le dice en cierta ocasión, dice, Jesús está hablando de que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Y Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. Muy bien, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué obtendremos? ¿Había una intención en su propio interés? ¿Había? Todos venimos con intenciones ocultas, nada más que no las percibimos, que están en nuestro corazón. A veces se oculta en nuestro propio corazón, pero ¿cómo las podemos sacar a luz? Pues por la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios discierne, dice que parte el alma y el espíritu. Es como una espada que parte, el bisturí de un cirujano que parte los huesos y los tuétanos, ¿no? Las coyunturas. Y luego lo último, es lo que hago énfasis esta mañana, dice que discierne, distingue las intenciones del corazón, las revela, las saca a luz, como lo está sacando a luz las intenciones que tenía Pedro, aunque no la habló. Dios revela las intenciones buenas y malas que puede haber en nuestro corazón. ¿Y cuándo lo hace? Cuando se expone la palabra de Dios. Porque no conocemos nuestro corazón. Solo yo, dice Jehová, que conozco el corazón, ¿verdad? Solo Dios conoce el corazón del hombre. Ni nosotros. Yo me conozco. No te conoces. Engañoso y perverso es el corazón. Y a veces, aunque estamos en Cristo, puede haber un seguimiento de Cristo como discípulo de Cristo, pero puede haber en nuestro corazón intenciones malas, intereses propios que Dios quiere tratar con nosotros esta mañana, como las tuvo que tratar con Pedro. No. Pedro no siguió a Cristo incondicionalmente. Comenzó con condiciones, aunque no las expresó. Las manifestó más adelante. Tenía intereses ocultos Pedro.
Ya nombré uno, voy a nombrar otro. Jesús estaba hablando de que era necesario que él iba a morir. Pedro recién había tenido una revelación fantástica. Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uno decía una cosa, otro otra. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al momento siguiente, el Señor sigue hablando que iba a tener que morir, iba a ir a Jerusalén, iba a tener que morir. Y Pedro le cuenta lo que vendría para adelante, y Pedro dice que le llamó aparte y le comenzó a convenir y dijo, de ninguna manera esto te acontezca. Parece algo bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo llama eso Jesús? ¿A quién ves Jesús? A Satanás usando a Pedro. ¿Y cuál es la respuesta? Y Pedro, me imagino, ¿no? Recién había tenido una revelación, contentísimo. Y al ratito Jesús le dice, Satanás, sal de delante de mí, Satanás. Y le dice la razón, porque pones la mira en las cosas del hombre y no la mira en las cosas de Dios. Intereses humanos, intereses terrenales que Jesús le revela cara a cara a Pedro. No, está equivocado el maestro. Excelentísimo maestro en la palabra de Dios, que Pedro vino sin condiciones. No. Pedro vino como venimos todos nosotros, con condiciones ocultas en nuestro propio corazón, ocultas de nosotros mismos, pero que Dios las saca a luz para purificar nuestro corazón. Amén. Y para amarle más. El que más ama, más. El que más se le perdona, más ama. Pedro tuvo que pasar ese proceso para amarle más al Señor. Entonces Pedro era sorprendido, que es poner la mira en los hombres. De cierta manera, Pedro estaba debilitando la voluntad de Cristo, que era la comida de Cristo. ¿Cuál era la comida de Cristo? Dice, mi comida, la cual él se alimentaba. ¿De qué se alimentaba Cristo? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la comida de Cristo. Jesús, ¿no vas a comer? No, dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estaba debilitando, sin quererlo, en la voluntad del Padre. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás. ¿Y por qué usó a Pedro? Posiblemente porque Pedro se había imaginado que Jesús ya había visto milagros, ya había visto cosas extraordinarias por el ministerio de Cristo. Gente libertada, milagros, maravillas, comida abundante, seguridad. Posiblemente Pedro empezó a tener miramientos de que ese Jesús era un Jesús para quedarse con él terrenalmente acá en la tierra, hacerlo rey acá en la tierra. Y no era el reino de Dios, no es de este mundo. Es para este mundo, pero no es de este mundo. Y no era un reino terrenal que Jesús venía a establecer. Venía a establecer el reino, si se cabe la expresión, el reino celestial. Estaba debilitando, sin quererlo, la voluntad de Jesús, de que no fuera a la cruz. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Pues Satanás. Porque Pedro ventilaba, sin saberlo, de su propio corazón, intenciones ocultas que había en su corazón. ¿Cómo se llamaría este mensaje, esta reflexión? Se llamaría así. ¿Cómo se llamaría esto, Señor? Hasta que percibí en mi corazón tres cosas. ¿Soy acaso? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos preguntarnos eso? ¿Soy acaso un falso discípulo? ¿Soy acaso un discípulo más? ¿O soy un discípulo diferente?
3 preguntas. ¿Soy acaso un falso discípulo? Yo no se ofenda. Pregúntese. Hay mucha gente siguiendo a Cristo, ¿sí o no? Pero con expectativas y motivos equivocados, erróneos. ¿Y que terminan siendo? Falsos discípulos, falsos seguidores de Cristo. Pregúntese usted, nunca está de más. Examínese cada uno a sí mismo si estáis en la fe. ¿Estoy en la fe correcta? ¿Estoy siguiendo a Cristo como un discípulo verdadero? ¿No seré un falso discípulo? ¿No seré acaso un discípulo más? Como lo hay tantos. Esa persona que el apóstol Pablo está hablando aquí en Filipenses, capítulo 21, está dirigiéndose a personas creyentes. ¿Y qué está diciendo de la mayoría de los creyentes? Que la mayoría de los creyentes, aunque están en Cristo, todavía tienen contaminación en su corazón. O podemos tener contaminación en nuestro corazón. Porque dicen que la mayoría de esos hombres buscan sus propios intereses y no lo de Cristo. ¿Y está dejando afuera a quién? ¿A él? ¿Al apóstol Pablo? Y a uno, sí, está dejando afuera a él. Dice que está hablando del hermano. Le regresamos a leer ahí. Dice que está hablando de un hermano que es igual que él, que piensa, se interesa mucho en los filipenses, porque no es como la mayoría, como todos, la mayoría, o casi todos. ¿Qué pasa con casi todos los creyentes? Está hablando de creyentes, ¿eh? Se interesan por lo suyo propio y no por los demás, por los intereses de Cristo, o por los intereses de Cristo. ¿Qué es un falso discípulo? Vamos a ver algunos casos. Permítame leerle este pasaje. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniéndole sobre ellos, sobre cada uno de ellos, las manos, Jesús imponía la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Cristo. Pero él no los dejaba hablar. No hacía como el show que hacen ahora, un diálogo, con los demonios. Jesús no los dejaba hablar. El contexto es este. Otro versículo más. Lucas 4:42 está allí. Y la gente le buscaba. Parecía que había muchos aspirantes a discípulos. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Parecía que la gente estaba interesada en el Evangelio de Cristo, ¿no? Estaba interesada en seguir a Cristo, parecía. Daba todas las pautas que sí. Pero vamos a ver si lo hacía. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he venido. Se fue de allí y se fue a Galilea. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Si un montón de gente viene a la iglesia o viene supuestamente a Cristo, y en vez de atenderlas, el Señor, en vez de suplir la necesidad de la gente, venían a ser sanados, a libertados de los demonios y todo lo demás, milagros, prodigios por doquier. Pero él dice que al otro día estaban en la lista de espera, cantidad de gente había el otro día, y él se había ido a orar. Cuando viene Jesús, dice que él se va de esa gente
Me imagino la cara de los discípulos. ¿Vas a dejar toda esta gente acá? ¿Qué haríamos hoy las congregaciones, los pastores? Bueno, si teníamos alguna reunión de ¿cómo se llaman esas reuniones? Que yo también participaba en mi necedad. O reuniones de liberación y milagros. Si teníamos una reunión a la semana, ahora aparece muchísima gente. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos a aumentar, claro que sí. Ahora vamos a tener 3 reuniones de sanidad y milagros y liberación. ¿Va a venir gente? Sí. ¿Y por qué Cristo se fue? Porque vio los intereses ocultos. Porque los intereses de ellos. Perfecto. ¿Y por qué más? ¿Solo por eso? Porque vio los intereses de ellos. Buscaban, ¿qué buscaban? Buscaban a la gracia. Dios es la gracia, Jesús es la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Buscaban a la gracia o buscaban los beneficios de la gracia? Los beneficios de la gracia. Los beneficios de la gracia saltan por las lenguas. Se va a otra ciudad. Y también se va porque dice que es necesario que vaya a administrar liberación y sanidad a otra ciudad. No, ¿por qué se va Jesús? Es necesario que también, Lucas 4:43, vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto, no vino para eso, vino para esto, para anunciar el reino de Dios. He venido. Amén. Amén. Usted tiene que ver la cara que la gente de asombro, de decepción que la gente hace cuando yo digo esto. Cristo no vino para sanar. Hace unos ganchos así. Parece que le estoy hablando herejía. Porque ahora las iglesias, ¿cómo llamamos a la gente? Con la sanidad. Pero venga, ha de ser libertad. Hay más gente cuando nosotros llamamos así. Sí. Yo participé, hermanos, en culto de liberación y milagros. ¿Iba gente? Uf. El tema no es gustar gente, el tema es, ¿cuál es el tema central de Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Para anunciar el evangelio. Vino a salvar las almas. Y tiene un mensaje. Yo vine a salvar las almas, no a perderlas. Él no vino a sanarlas. Ahora me malentienden, ¿no? Así que Cristo no viene a sanar. Este no cree más en las sanidades tampoco. Se contagió con el... No, yo no me contagié con nada. El evangelio tiene prioridades. La prioridad número 1 sigue siendo la misma. En la agenda de Dios no existe otra prioridad que más importante que esa. Yo no vine a perder las almas, vine a salvar las almas. Amén. Amén. Agradó a Dios salvar. ¿Cuál es el medio? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cristo tiene un hijo. Y ese hijo, el único hijo que Dios tiene, se llama Jesucristo. Y ese hijo tiene un oficio, una función. ¿Cuál es? Es predicador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Deben sentirse honrados los predicadores. Tienen la misma función que el hijo. Bendito sea Dios. Los falsos discípulos no buscan a la gracia, buscan los beneficios de la gracia. Pero la inmutable prioridad de la agenda divina sigue siendo esa, Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre vino no a perder las almas, sino a salvarlas. Amén. Y el medio inmutable para traer salvación sigue siendo lo mismo que nuestro hermano allí dijo. Eso está en Corintios, 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a mirar a otros falsos discípulos que vienen por motivos diferentes, equivocados, erróneos. Los seguidores de Cristo por la comida. ¿Será que existen hoy también? Y sí. Hagan comida. Hagan comida. Llame para comer una buceca a la iglesia, a ver si aumentan los creyentes. Vienen cantidad y aparecen de todos lados. Cuando estábamos en la pandemia, un hermano me llamó. Me dice, le voy a proponer, pastor. Sí, ¿qué me vas a proponer? Dice, vamos a hacer una olla solidaria para la gente. Digo, no, querido, no. Dios no me llamó para eso.
No, pero mire que tenemos que dar ejemplos, y tenemos que ayudar a la gente. Sí, sí, en la medida que podamos, sí, según tu fuerza. Pero ese no es la prioridad por la cual Dios me llamó. ¿Dios me llamó a qué? A predicar. Cuando los apóstoles, ¿se acuerdan de los apóstoles? Dice que había necesidad entre las viudas. Las viudas no tenían ninguna asistencia más que la que le brindaba la iglesia en su amor y bondad. Y dice que hubo quejas y los discípulos, los apóstoles, perdón, dijeron, bueno, vamos a tener que levantar diáconos. Levantaron diáconos. Escogieron varones llenos del Espíritu Santo como diáconos para servir a las mesas. Atender a las viudas sus necesidades, llevarles comida, ir a orar por ellas, no sé, asistirlas. Y Pedro, si mal no recuerdo, Pedro dice, porque nosotros es necesario que persistamos en qué cosa? La oración, palabra. En la predicación y en la oración. Son tareas esenciales en la vida de un predicador. Amén. Amén. No puede desviar su atención. Pero la comida trae gente. Sí sabré yo. Sí sabré yo. Vosotros me buscáis, dice Cristo, no por las señales. Así que hay gente que sigue a Cristo, parece un discípulo de Cristo, pero sigue a Cristo ¿por qué? No está buscando salvación, no quiere salvación, quiere señal. Pero acá quiere comida. Hay gente que busca a Cristo solamente por la comida, quiere asegurarse su comida. Sabe que siguiendo a Cristo había comida, ¿sí o no? Había comida en abundancia. No sé dónde hace, pero buenísimo. ¿Y qué llevamos para comer? ¿Y qué llevamos para comprar? Nada. Vamos con él, de repente saca de la nada, alimenta a multitudes. Y la gente comenzó a seguirle. Parecía avivamiento. ¿Qué diríamos nosotros? ¡Avivamiento! ¿Avivamiento? O avivados. Como decía una misionera. Más avivados todavía, Gustavo. Sí, yo digo, avivamiento es una cosa, avivados otra. Entonces, hermanos, cuán necesario nos es discernir, distinguir por la palabra. Si vosotros me buscáis, no por las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. Y a eso les dice, los alienta, los incentiva. No, los manda a trabajar por el pan espiritual. Trabajar, no solamente por la comida que perece. Trabajen por las cosas que necesitan para la vida diaria, cotidiana. Pero también trabajen buscando otra comida. ¿Cuál es otra comida? El pan espiritual. No solo de pan material vive el hombre, sino de pan espiritual que sale de la boca de Dios. ¿Qué estás recibiendo esta mañana? Pan espiritual que sacia tu alma, que sacia las necesidades espirituales de nuestras almas. Amén. La palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. A no ser un falso seguidor, un falso discípulo. Después estaban los que seguían a Jesús por las señales. Los que seguían a Jesús por las señales le llegan a molestar a Jesús. ¿Cómo lo sé? No lo vamos a buscar. Nadie busque, por favor. Pero le voy a dar dónde está la referencia. Marcos 8:12. Nunca había notado esto. Nunca lo había notado. Dice, suspirando profundamente en su espíritu, el Señor dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Suspirando profundamente. ¿Cómo hizo? Hay una expresión así, ¿no? Algo parecido. ¿Por qué pide señal esta generación? Señal no le será dada. Escuchando. Hay pocas señales. ¿Por qué es? Ya sabe el motivo por qué es. Jesús no quiere que la gente sea un seguidor, un falso discípulo. Se cree él mismo una expectativa que no es. Soy un seguidor de Cristo. No, lo que es un seguidor de las señales de Cristo. Por lo tanto, Cristo dice, ¿por qué lo irritan a Cristo? Un suspiro de enojo. Un suspiro de indignación. ¿Por qué en vez de venir a buscar
la vida, vienen a buscar los beneficios de la vida espiritual. ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y entonces, las señales que ocurren en muchos lugares, está supuestamente muchísimos milagros, ¿de quién pueden ser? Para cuestionarse. Una vez escuchaba un lugar, no es de nuestro país, y los testimonios de fin de año, una iglesia enorme, y los testimonios todas eran prácticamente iguales. Todos daban testimonio de milagros en ese lugar, de milagros, señales, maravillas, prodigios que había hecho en ellos, en cada una de las personas que iban a ese lugar, se quedaban en ese lugar. Hoy ese lugar está destruido, materialmente y espiritualmente, desvanecido. Había una de las iglesias más grandes de Argentina, hoy están en decadencia total, de tal manera que la iglesia en sí, el templo, está cerrado, y están en batalla legal dentro los que batalla legal dentro de la familia, luchando por cosas. ¿Entienden? ¿La miran las cosas de Dios o la mira de intereses personales? ¿Promoverían eso en la iglesia? ¿Habría muchos seguidores de Cristo? ¿Eran verdaderos o serían falsos seguidores de Cristo? Gente que solo busca la señal. Cuidado con las señales. Nosotros no se identifique en buscar señales. Hola. Que Dios nos ayude a entender eso y grabar en nuestro corazón. No buscamos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Estas señales seguirán. Pero si invertimos el orden, estamos en peligro de ser un falso seguidor de Cristo, un falso discípulo de Cristo. La gente le seguía por las señales. La gente le seguía por levantar a Cristo un rey terrenal. Dice que cuando Cristo se dio cuenta que lo iban a levantar como un rey, ¿qué hizo Cristo? Dice que se fue allí. Se apartó a orar, se fue a orar. ¿Por qué esa no era su comisión? La gente quiere un Cristo terrenal. Quiere un Cristo que le cumpla, parece el Cristo de la lámpara Aladino, ¿no? Que le cumpla todos sus deseos. ¿Quién piensa en los deseos de Cristo? ¿Quién piensa en los sentimientos de Cristo? ¿Quién piensa en los intereses de Cristo? Bueno, aún entre el pueblo de Dios, Pablo dice que porque todos, ¿cuántos todos? Pues todos. Todos buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo. Por eso el mensaje se llama ¿un falso discípulo? No, gloria a Dios, yo no soy un falso discípulo, yo busco a Cristo, busco sus palabras, busco la salvación de mi alma. Amén. Amén. Viniste bien, estás bien, en buen lugar. Pero debo de preguntarme, ¿no seré acaso un falso discípulo? ¿No será acaso un discípulo más? ¿Qué es un discípulo más? Pues el que sigue estando en Cristo, pero aún tiene intenciones ocultas de su corazón. Que sigue a Cristo, pero tiene intereses propios. No se desvela por los intereses de Cristo. Por eso dije, el último caso es un discípulo diferente. No mejor, diferente. Amén. Amén. ¿A cuál pertenecemos? ¿Un falso discípulo? Bueno, pasa tiempo, gloria a Dios. La palabra de Dios te habla para que vengas al camino real y ser un genuino discípulo. Amén o no. Amén. Venimos de lugares donde se nos enseñó todo al revés. Algunos de ustedes vienen de lugares donde se les enseñó a buscar las señales, ¿sí o no? Amén. Y no a Cristo. Donde se les enseñó a amar a las bendiciones y no a Cristo. Yo no tengo que amar a las bendiciones, tengo que amar al Dios que da las bendiciones. Amén. Amén. No tengo que buscar en todo caso, hasta eso puede caber ahí.
las bendiciones. No tengo que andar tras las bendiciones. Las bendiciones me van a seguir a mí. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿cómo vendrán? Vienen prendidas, vienen arraigadas detrás de mí. Hay bendiciones que me persiguen, dice Deuteronomio, ¿no? Allá en Deuteronomio. Estas bendiciones te persiguen y te alcanzarán. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. Precioso. Hay bendiciones que nos van a alcanzar. No debemos desvelarnos por las bendiciones. La bendición, la cual sí deberíamos de desvelarnos, es asegurar la salvación de nuestras almas, ¿sí o no? Porque hay solo un temor que tiene el hombre que cultivar. A veces tenemos temor al futuro, temor a la muerte, temor a todo. Pero Jesús dijo que hay solo un temor a cultivar. Temed a aquel que después de muerto tiene potestad de echaros en el infierno. A ese sí os digo, temed. Después no hay ningún otro temor que deberíamos cultivar. Estamos descontaminando nuestro corazón, hermanos. Por si acaso. Diferentes versiones para seguir a Cristo, diferentes ópticas, diferentes expectativas, diferentes condiciones ocultas en los corazones, que la palabra de Dios las hace manifiesta y que Jesús las confronta, por si acaso alguno de nosotros las tiene en su corazón. Pedro tenía cosas ocultas en su corazón y él sabía. Jesús lo confrontó. ¿Cuál es el estándar del discípulo de Cristo? ¿Qué quiero decir cuando digo cuál es el estándar? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el modelo? Para ser un discípulo de Cristo verdadero, genuino. Dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Cargar su cruz cada día. Niéguese a sí mismo. Primero niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. En verdad son 4 cosas. En primer lugar, ese es el estándar, el modelo para ser un discípulo de Cristo. ¿Cuántos estarán dispuestos a seguir ese modelo, ese tipo de Cristo? ¿Soy seguidor de Cristo? ¿Quiero? En primer lugar, empieza por querer. Dios no forza a nadie. Amén. Amén. Tiene que ser voluntariamente. Pero Dios provoca el querer. Amén. No sé cómo trabaja esa línea invisible, muy finita, pero es que Dios nos atrae con su gracia. El que hace la voluntad de querer somos nosotros, la persona nosotros. Nosotros venimos a Cristo. Pero el que produce el querer también es Cristo. Él produce esa energía. Dicen los que saben que la energía de atraernos, Dios hasta la energía nos provee necesaria para querer a Cristo. Ni de nosotros. Y tiene consistencia la Biblia, porque dice consistencia con lo que la Biblia dice en otro pasaje, dice que nadie busca a Dios. Pero yo ando buscando a Dios. Y que Dios mismo lo provee, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él provee el querer, es una energía. Dicen los que saben, los entendidos, que es como que nos provee una energía que nos atrae a su gracia. Pero el que pasa el paso de el que viene a la gracia somos nosotros. Pero hay que querer ser un discípulo de Cristo. Él quiere voluntarios, no forzados. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. El que quiera. ¿Para quién es el llamado discípulo? Para el que quiera. Para el que quiera. El segundo estándar pide el tipo de estándar para un discípulo. Si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso estoy hablando de Mateo 16:24. Si quiere corroborarlo en su caso. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse? ¿Negarme a qué? Al yo egocéntrico. ¿A qué más?
al yo autónomo de hacer mi voluntad independientemente de la de Dios. No daba parte a nadie. Como dice el impío, venimos de ahí. Todos venimos de ahí. No se nos cambia el chip. Aprendemos a no ser autónomos. Ya no me gobierno yo solo. Tengo que llegar a la altura, a la madurez que llegó Pablo, al nivel espiritual que llegó Pablo, hasta decir, ya no vivo yo. Pablo ni tomaba las decisiones, era guiado por el Espíritu Santo, se dejaba llevar. Dice que el que nace es como el viento, dijo Jesús, no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va a parar, porque ya no tiene más el control lo tiene Dios, porque usted y yo se lo permitimos, porque Dios no lo toma tampoco por la fuerza. Él pide el control. ¿Dónde está el control? En el corazón. Por eso Él pide, dame, hijo mío, tu corazón. Si nosotros le permitimos obrar a Dios nuestro corazón, Él tomará el designio, el destino de nuestras vidas. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. Negarse al egocentrismo, al autónomo, al yo que es autosuficiente, autónomo, egocéntrico. Negarme a servirme a mis propios intereses y buscar servir a los intereses de Cristo y de los demás, porque eso es el amor. El amor a Dios está centrado en ese pasaje, hermano. Buscar los intereses de Dios y buscar los intereses de los demás por encima de los míos. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Y el amor de los últimos días, ¿en qué se enfriará? Pues en el interés a Dios, en el sentido de buscar los intereses de Dios y en todo caso buscar mis propios intereses. Buscar mis propios intereses y no buscar el bien de los demás. Ese es el amor a Dios y el amor al prójimo. Niegues a sí mismo. ¿Cuál es el filtro que Dios usa para limpiar nuestros corazones, sanar nuestros corazones de alguna de esas contaminaciones que tenemos o que podemos traer en nuestro corazón, como la tenía Pedro? No vino con un seguimiento incondicional de su corazón. Su corazón, aunque no lo diga, lo repito, venía con condiciones, pero ni Pedro las sabía. La fue manifestando y Cristo le fue corrigiendo, le fue ayudando. ¿Cuál es el estándar? Para el discípulo de Cristo ya hablamos. Pero ¿cuál es el filtro donde queda esa impureza, vamos a llamarlo así, que Dios usa para que seamos un discípulo genuino, incondicional, realmente poder forjar en nosotros? No venimos forjados, Dios forja en nosotros, si nosotros le permitimos en nuestro corazón un ser espiritual, un seguidor de Cristo, que sea incondicional, sincero, como el apóstol Pablo. Hay que permitir que Dios pruebe nuestro corazón, como lo probó en Pablo. Pablo era un embajador, dice Pablo, en cadenas. Es un embajador. Es alguien Un representante. que es a la vez un mensajero. Un representante. Es un mensajero. En primer lugar, un embajador es un mensajero, es también un representante, como decía la hermana, muy bien, es un representante, un mensajero, que no actúa bajo su propia autoridad, que no comunica lo que él quiere, no comunica a la gente su propia opinión, sino comunica el mensaje que se le ha ordenado. Porque no está hablando en representación de sí mismo, está hablando en representación de otro. Vaya que tenemos que tener cuidado, ¿no? Si en nosotras, en nuestro ser, como en la búsqueda de ser un embajador de Cristo, tenemos que ser fiel. Decir el mensaje, transmitir el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Y Pablo había pasado por un filtro. Porque posiblemente Pablo Dios probó en el corazón de Pablo. Pablo dice, vamos a ver el filtro de Pablo, que está en
Segunda de Tesalonicenses, para los que están anotando, porque no tenemos tiempo, hermanos, el tiempo es tirano, como dice el dicho refrán, pasa rápido, vamos rápido, la enseñanza lleva más tiempo. El filtro de Pablo está en 1 Tesalonicenses 2:4. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase su evangelio. Antes de Dios confiar su evangelio a un portavoz de él, ¿qué le va a hacer Dios? Lo va a probar. ¿Y dónde prueba Dios? Pablo lo mismo lo dice, a Dios que prueba los corazones, a ver si no hay impureza. Y a mí que me interesa si yo no soy portador de Dios, yo no soy un embajador. ¿Qué es un embajador? Un predicador que está a tiempo completo, ¿sí o no? Pero tú también eres parte de ser un representante de Dios. Tú también representas, abres tu boca, tienes una comisión por la cual llevar al mundo, ¿sí o no? Amén. Claro, tú también tienes que saber. Nos sirve para todos, hermanos. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y cuál es el mensaje central y primordial que tenemos? Reconciliados con Dios, llevar a la gente a la reconciliación, a la alianza de amistad con Dios de nuevo, a través de Cristo, por supuesto. Amén. Amén. Nos sirve aprender del filtro que Dios usó en la vida de Pablo. Allí en 1 Tesalonicenses 2:4, según fuimos aprobados por Dios. Si fue aprobado por Dios antes que tuvo que ser, fue probado. Fue probado en su corazón si tenía estas condiciones necesarias para ser un portador de su evangelio. Dios tiene un único evangelio. Hola. Amén. Amén. Y permítame decirle que no lo confía a cualquiera. Su evangelio, Dios no lo confía a cualquiera. Primero lo prueba. Primero lo capacita. Es cierto que no nos capacita todo, pero vamos aprendiendo en el camino, pero ya estamos capacitados por Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien elige. Hola. Amén. Hoy en día hay muchos embajadores que se autoperciben pastor, ¿sí o no? Sí, se levantó un día y dice, vos sabés que se mira al espejo y dice, me autopercibo pastor. A partir de mañana compro la silla y ya invito al hermano fulano, lo saco de la iglesia donde yo me congrego y ya me formo una iglesia para mí. ¿Habrá esas cosas ocurren o no? ¿Y quién te reconoció tu ministerio pastoral? ¿No tiene que haber una cobertura de un ministerio que te reconozca tu ministerio? ¿No tiene que haber? ¿No tiene que haber una legitimidad que Dios mismo impuso por su palabra? Dice, ¿cómo irán si no hay que les predique? ¿Sí o no? Así que necesitamos los predicadores, ¿sí o no? ¿Puedes decir amén, hermano? Amén. Necesita el predicador. No, ya con Cristo sigo. No necesitamos del predicador. Dios tiene sus propios predicadores. Después hay muchos impostores de predicadores que no solo nos llamados por Dios. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pero dice luego, ¿cómo irán si no fueren enviados? ¿Enviados por quién? Por Dios. Dios no envía a cualquiera. Por eso la mies, la cosecha de mucha gente para escuchar, ¿cuánta es? Mucha. Pero obreros, ¿cuántos son? Porque serán pocos. Porque hay que pasar una capacitación de prueba de nuestros corazones. Y Pablo la pasó, sobre todo en 4 áreas. El embajador de Cristo te sirve para mí, me sirve para mí, te sirve para ti, mi amado hermano, como embajadores que somos en nombre de Cristo. Tiene que pasar 4 áreas que son principalmente necesarias, indispensables, que Dios prueba primero el corazón y que luego tenemos que tener cuidado, vigilarlas para que no vuelvan a aflorar en nuestra vida, porque no estamos exentos, no estamos vacunados contra esas cosas. Dice Pablo, así hablamos. Dice que fuimos probados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Que es el evangelio, cuando un predicador empieza a hablar de Cristo, se le confió algo, un ser, algo precioso, un tesoro, como dice la Biblia. Tenemos este tesoro, el evangelio lo llama la Biblia un tesoro en vasos de barro. Pero se nos confió ese tesoro a nosotros. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Hay 4 áreas importantes.
que Pablo las empieza a enumerar. Dice que un predicador, un embajador de Cristo, un portavoz de Cristo, uno que habla en representación de Cristo. Dice, así hablamos no para agradar a los hombres. ¿Cómo tiene que hablar un pastor, un maestro, un predicador? Siempre, diga conmigo, siempre tiene que buscar agradar a Dios y no a los hombres. No le puede cambiar nada el mensaje. Él tiene un mensaje. Él simplemente es un mensajero. Y Proverbios dice que el mal mensajero acarrea desgracia. Pero dice que el mensajero fiel, el que es fiel al mensaje, el que es fiel a la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, dice que acarrea salud espiritual. No dice espiritual, pero dice acarrea salud. Y sabe que salud y salvación son palabras sinónimos en la Biblia. Acarrea salvación. El predicador es el que muchas veces trae salvación sobre la salud. Pero el predicador escogido por Dios, probado por Dios, capacitado por Dios, ungido por Dios y enviado por Dios. Pero primero tiene que saber, estamos hablando del filtro que Dios lo hace antes. Uno de los elementos imprescindibles que tiene que tener un predicador, para ti, para mí, no se tiene que casar con nadie, se tiene que casar con Cristo, con su palabra. Amén. Amén. Tiene que hablar la palabra no para agradar a los hombres. ¿Será que los hombres cambian la palabra para agradarles a otros? Y Pablo escribe en otra carta, dice, si yo busco agradar a los hombres, ¿qué pasa? No sería decir. Dejo de ser siervo de Cristo. ¿Será que hay muchos predicadores por ahí que buscan agradar a los hombres y no agradar a Cristo? Que Dios nos ayude a mantenernos en ese estándar de un verdadero embajador de Cristo. Ya hablamos del discípulo, ahora estamos hablando de un embajador. Que Dios nos le confía su evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. ¿Y los otros? ¿Será que hay otros evangelios? Pablo mismo dice en su carta, Corintios, dice que hay otro evangelio, hay otro espíritu y hay otro Jesús. ¿Es diferente al Jesús que usted vino de otro lado? ¿No? Este Jesús que se le presenta en este lugar. Sí. Vaya que a veces es diferente. Que algunos ni siquiera aguantan, se van. Vaya que el Espíritu Santo es diferente a otros lugares. Venimos de otros lugares donde todo es un desorden y todo se le atribuye a la tarea del Espíritu Santo. Desorden, relajo. Y todo supuestamente es el Espíritu Santo. Pero hay otro evangelio, hay otro Espíritu y hay otro Jesús. Pablo lo dice. Las 4 cosas requerían entonces en la vida de Pablo como un embajador de Cristo. No hablamos, dice Pablo en la primera, así hablamos no para agradar a los hombres sino a Dios. La segunda, 2:5, estoy hablando allí. Nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es palabra lisonjera? Adulación. ¿Por qué a veces los predicadores usan palabras lisonjeras de adulación a la gente? Para sacar provecho. Claro eso, pero todo tiene un fin, sacar provecho propio. Y estamos aprendiendo a no buscar nuestros propios intereses. Amén, hermano. Amén. Si va a hablar a una persona, no busque sacar provecho adulándole. Venimos de un mundo de apariencia y de adulación, que la gente es para usarlos. Pero cuántas veces los creyentes, los falsos discípulos, vienen a las congregaciones y usan nuestra propia vida con adulaciones, sacan provecho, lo vivimos con aquella pareja, ¿no? Sacan provecho y luego se van. Nosotros creemos que somos sinceros porque no conocemos el corazón, pero Dios que conoce el corazón sabe que hay gente que usa la adulación y los predicadores no están exentos de esa realidad. Es parte de la naturaleza caída, es parte de la naturaleza de Adán y Eva, es parte de la caída que traemos con nosotros. Pero un predicador del evangelio, de la sana doctrina, cuidará de no hablar sus propias palabras, de no agradar a los hombres, buscará, bajo ningún concepto, usará la adulación, y lo he vivido
en incontable cantidad de veces, gente que adula para sacar provecho. Predicadores estoy hablando, ¿eh? Nunca usamos palabras de lisonjera. Dios lo probó en eso a Pablo también. Adulación para sacar provecho. Ni encubrimos avaricia. ¿Qué es avaricia? El deseo de dinero y de adquirir más y más. ¿El predicador se puede contaminar? Sí. Puede tener eso oculto en su corazón, pero el predicador que Dios envía trata antes ese tema. Usted ve el llamado al obispo, al pastor, las condiciones. Una de ellas dice que no sea dado a la avaricia. Para un diácono, para todos. Pero más para un representante de Cristo. Otro día miraba un ranking de personas ricas. Tenemos nuestros ricos. Tenemos nuestros ricos en el Evangelio también. Pero ¿será el Evangelio de Cristo? Porque Cristo, ¿qué puso a nivel? ¿Cuál puso el nivel? Dijo el Señor que el amor al dinero es raíz de todos los males. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No encubrimos avaricia. El corazón de Pablo fue pasado por el filtro de Dios y su palabra. Y Dios, antes de confiarle el Evangelio, miró el corazón de Pablo y no tenía avaricia. Si ve un hombre de avaricia que predica la palabra de Dios, tenga cuidado que ese muy posiblemente Dios no le llamó. Pero vos no sabés cómo es por la avaricia. Se manifestó porque no fue probado antes. El hombre que Dios envía no tiene avaricia. Tiene que cuidarse de la avaricia, sí. Amén. Amén. Puede nacer, pero no viene con avaricia. No viene con avaricia. En el paquete de los hombres de Dios que son embajadores, el mensajero, un representante, que no actúa por su propia autoridad, que no comunica su propio mensaje, sino que comunica solamente el mensaje que se le ha ordenado decir. Es lo mismo que Cristo decía. El Padre me ha dado orden de lo que he de hablar y lo que he de decir. Mi Dios. Señor, qué responsabilidad. Pablo, por eso escribía Pablo, dice, así hablamos de parte de Dios y delante de Él. Un predicador habla de parte de Dios y ¿qué más? Imagínense que ¿dónde está Dios sentado esta mañana? Acá. Y alguien usaba esta analogía, decía, si yo estoy hablando del autor de un libro, y cito al autor, y no sé que el autor está acá, no le conozco, como no le conozco, pero cito de su libro, y tergiverso, tuerzo lo que ese hombre quiso decir en el libro, o el sentido de lo que él quiso explicar en el libro, ¿cómo se sentirá él? Si yo le estoy representando mal desde un lugar, desde el púlpito. Es muy posiblemente que ese hombre diga, usted me está citando mal, usted me está difamando, usted está distorsionando, ¿sí o no? Es muy posible. ¿Cómo se sentirá Dios cuando los predicadores no son fieles mensajeros? El fiel mensajero que acarrea Salud. Salvación. trae salud, salvación. Y el mal mensajero que acarrea Gracias. desgracia. Ajá. Que Dios nos ayude. Por eso Pablo decía y aconsejaba, no os hagáis muchos maestros, hay muchos de vosotros, porque no sabéis que el maestro ha de recibir mayor condenación. Habrá expositores muy conocidos que estarán lamentablemente en el infierno por distorsionar. Hay un pecado terrible, hermanos, que cae bajo la maldición de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina que está dentro del Evangelio, su Evangelio, el tal sea anatema. Caiga bajo maldición, bajo condenación. Nos encanta ser maestros de la palabra, ¿sí o no? A la gente le gusta enseñar. ¿Hay montones de maestros o no? ¿Predicando qué? Cada uno haciendo lo que le parece. El cuarto filtro que Dios probó en Pablo. Ni buscamos gloria.
ni buscamos gloria alguna. Porque Pablo, el predicador que Dios va a usar, el embajador que Dios va a usar fielmente, Dios primero antes lo prueba su corazón, le va a revelar su corazón, le va a hacer ver, lo va a purificar de alguna manera, que la gloria es de Él. Cuando digo que no buscamos gloria, ¿qué es lo que Pablo dice que no debemos de buscar un predicador? No debe de buscar un predicador. Alabanza, honores, que la gente hable bien de ti. Pero suelo ver predicadores cada vez más envanecidos, más engreídos, más pedantes, más soberbios. Porque el envanecimiento separado del amor a Dios, ¿qué produce? El conocimiento, separado del amor de Dios, ¿qué conduce? ¿A qué conduce? Al orgullo. El conocimiento solo, ¿qué hace? Envanece. El amor edifica. Conocimiento tiene que ir de la mano con el amor. Y el amor a Dios, estamos hablando de los intereses de Dios, no los intereses personales del predicador. Tiene que involucrar, su predicación tiene que involucrar los intereses de su Señor, por encima de los de Él. ¿Quedaron claras las cuatro cosas entonces? Ni buscamos gloria y alabanza. El predicador es el embajador de Cristo, hermano. ¿Puede el Señor confiarte tu evangelio a tu persona? Mi Dios, qué silencio. Muy bien, gracias por fe, en que sea. Estamos aprendiendo. No encubrimos avaricia, ni buscamos gloria. ¿Cuál es la parte más hermosa de un embajador? ¿La voz? ¿Cuál es la parte más hermosa del embajador? De un predicador. La verdad que diga. Muy bien, puede ser. Pero ¿cuál es la verdad? Nunca lo había notado. Comunicar la verdad. ¿Cómo habla? No, pero estoy hablando más bien de lo físico. Mira la facha de predicador que tiene. Ese es un pastor, me dijo alguien. Ese sí, una pinta. Tiene una facha de pastor, pero no sé. No es la facha. Es lo que hace. No es la voz. Ni siquiera lo que hace. ¿Sabe la parte más hermosa para Dios de un predicador? De uno de sus predicadores. ¿Sabe cuál es? Mi Dios dice, hermosos son los pies de los que anuncian la buena de paz. ¿Qué mira el diablo? Por eso dice, yo puse un pie y vos sabés que aquello... Una vez estaba un hijo del diablo predicando en una iglesia y una hermana me decía, cuando vos pisás la iglesia, él se pone re nervioso. ¿Qué veía él, posiblemente? ¿Qué veía? ¿La cara mía? ¿La facha mía? Los pies. Qué hermosos los pies de los que anuncian buena paz. La parte más hermosa es sus pies. Anunciando paz a otros, poniendo en paz, en reconciliación con Dios a sus almas. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Que donde anden tus pies, lleves el mensaje de reconciliación. Que Dios te guíe por sus caminos, donde quiera que anden tus pies. Amén. Isaías 52:7 dice eso. Qué hermoso, dice Pablo en Romanos 10:15. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No mires más mi cara, mira mis pies, por si acaso, si alguna cosa te llama la atención. Espero que mis zapatos estén limpios. ¿Puede el Señor confiarte tu evangelio? Límpiate de estas cosas. Niégate a ti mismo. Renuncia. Dios no lo hará. Niéguese a sí mismo. Dios lo hará. Pero cuenta con nosotros. Amén. Amén. Nos ayudará. Pero la renuncia es parte mía. ¿Quieres saber en qué hago yo y qué hace Dios? Dios hace todo. Pero somos colaboradores de Dios, dice la Biblia. Colaboramos en eso, renunciando, negándonos a nosotros mismos, haciendo prevalecer los intereses de Dios por encima de mis intereses. Porque el camino del amor es un camino más excelente. Amén. Es el camino la palabra excelente significa de calidad superior. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es los intereses de Cristo. Cada uno busca su propio interés.
Y estaba hablando de creyentes, Pablo. Así que había muchos creyentes contaminados, salvo él, deja fuera a él y a otra persona más. Que Dios nos ayude a estar dentro de ese grupo de discípulos diferentes de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Que nos limpiemos, que sane nuestro corazón de esa contaminación, por si acaso. Dios desea que seamos sinceros. Es ese cultor que no arregla nada, hermanos. Hay una cosa que Dios valora en nosotros, los predicadores. Si has de ser un predicador, si has de ser un mensajero de parte del Señor, donde quiera que tú andes, predicando el Evangelio a otras criaturas, a otras personas, usa la sinceridad en tu vida. Amén. No vivas de la apariencia, Gloria a Dios. no vivas. Sé sincero, la palabra sincera significa eso, sincera. Habla del escultor cuando estaba forjando una escultura y de repente la escultura, un hipotético caso, se le caía y se le quebraba un brazo. Y entonces, ¿qué hacía el escultor? Y así era. Nadie estaba mirando, le ponía cera y luego la arreglaba tal. Nadie sabía que tenía ese defecto, pero el escultor sí. Dios sabe qué defecto tenemos en nuestro interior. Dios sabe qué contaminación hay oculta en nuestro corazón. A veces está probando tu corazón, está purificando. Tienes que ser aprobado por Dios. Amén. Es como un examen. Pregúntate a veces si Dios no te da las cosas que nosotros anhelamos, deseamos. Sí, Dios puede concederla. Dice que Dios concede la petición de los Justo. Del corazón. rectos. ¿De dónde? Del corazón. Tiene que haber limpieza, rectitud. Va delante de mí, Jesucristo. Tal vez tengamos que orar como aquel hombre. Dice, ve delante de mí, Señor, enderezando lugares torcidos. Él va, dice, delante de mí, enderezando lugares torcidos. A veces no hay rectitud en nuestro caminar. Hay cosas torcidas, hay pequeños desvíos, pero son desvíos al fin. Y que Dios lo ve. Y que son un problema para Dios, para usarlos con efectividad, con mayor productividad, con mayor eficacia. Hay intereses ocultos en nuestro corazón. Nadie lo ve, pero Dios lo ve. Ni nosotros lo vemos, pero Dios lo ve. Examínate, por amor de Dios. Dios quiere mejorar, Dios quiere darte cosas en tu vida. Pero dice, enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré. Pero ¿comienza dónde? ¿Comienza qué? Enderezando lugares torcidos. Caminar torcido. Pablo dice, hagamos aseos, sendas derechas para vuestros pies. Permite que lo cojo no se salga del camino. Y a veces tenemos una cojera en la pierna. La persona que tiene una cojera, muy posiblemente se sale del camino, ¿no? Porque la cojera lo lleva a desviarse. Bueno, ¿no habrá alguna cojera en nuestro corazón? Que Dios nos ayude. Intereses propios, personales. Amén. Ya dijimos, los falsos discípulos, un discípulo más, y ahora voy a hablar del último. Un discípulo diferente, a ese punto. Amén. 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 No dije mejor, dije que seamos, Dios quiere que seamos un discípulo diferente. Y el Pedro que comenzó con contaminación en su corazón, Dios lo pudo transformar y hacer de Pedro un discípulo diferente. Amén. Si Pedro le permitió. El duro proceso de Pedro para seguirlo a Cristo incondicionalmente tuvo un proceso largo para que Pedro pudiese experimentar lo que era el amor incondicional a Cristo. Que no comenzó así, pero llegó a un punto que Pedro amaba incondicionalmente, se transformó en un seguidor de Cristo, un discípulo genuino de Cristo, que amaba a Cristo incondicionalmente. Amén. Ya no era el mismo Pedro, había cambiado. El Señor se encuentra con Pedro y le dice a Pedro, Pedro, después que habían terminado el desayuno, dice una versión, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, puede ser. Bueno, esta versión dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Porque era Pedro
un discípulo diferente? Amaba a Jesús. Amaba a Jesús más que el resto. Ahora no era Pedro que creía que amaba más a Jesús que los otros, ¿sí o no? Aunque todos te nieguen, no era el mismo Pedro. Él pensaba que amaba a Jesús, ¿sí? Pero era un amor circunstancial. Es un amor circunstancial de ahora de la pareja, ¿sí o no? Si fuera un amor eterno y al rato ya no es amor eterno, es amor temporal. Es amor de una temporada, como cantaba Leonardo Fabio. ¿Eh? Solamente un verano, pero un verano nomás, amor de un verano, como la golondrina. Hermanos, el amor a Dios tiene que ir creciendo, acrecentando. En la medida que vamos conociendo a Dios, vamos amando a Dios. Y en la medida que vamos conociendo cuánto nos perdonó el Señor, cuánto nos soportó, cuánto disfrutamos de su bondad, de su paciencia, de su larga tolerancia, nosotros vamos amando más a Dios. Amén. A medida que vamos conociendo la palabra. Gloria a Dios. Jesús dijo, en uno de los principios, Jesús dice, al que poco se le perdona, Poco ama. poco ama. Y al que mucho se le perdona, Mucho ama. así que la idea de Jesús es que lleguemos a la comprensión de cuánto Dios nos perdonó. En la medida que nosotros entendamos cuán pecador soy yo, cuánto Dios me perdonó, yo voy a amar a más a Dios. Y ahí estaba Pedro. Pero tuvo que pasar el proceso de caer en pecado. El pecado de negar a Cristo. Cayó. Pero Dios lo restauró. Amén. Le dice a los discípulos, vayan allá, y dice uno de los solamente los evangelios registra eso, dice, y vayan allá y a Pedro, como diciéndole, mira que Pedro no te saliste de la borda, te caíste, que confiaste en tu carne, confiaste que me amabas, pero tu amor era amor terrenal, era amor circunstancial. Pero esa experiencia que el diablo había pedido para Jesús que Pedro pasara, mira Pedro, que Satanás ha pedido para zarandear, y Jesús lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque todos los tiros que hace el diablo le salen mal, le salen para atrás. Todos le tiran mal, todo le sale mal. Es hasta el mismo diablo. Pero yo he rogado para que tu fe No falta. no falte. Y esa rogativa el Padre la va a escuchar. Mi Dios. Pasó un proceso doloroso, terrible, Pedro. Se sintió la peor escoria del mundo. Había fallado a su Señor. Pero eso servía para volver con un amor mucho más intenso, mucho más. Por eso le pregunta 3 veces. Dice que por la negativa. No. Fue subiendo la calidad del amor. Amor filis, amor de hermano, amor de amigos y amor de amigos de Cristo. Amor incondicional, que es el amor ágape. Es el amor incondicional. Lo que se manifiesta en Pedro. Y Jesús le dice, después que habían decepcionado, Pedro, ¿me amas más que esto? Y si hubiera sido que no, ¿qué hubiera sido Jesús? No, Pedro, no me amas más que esto. Sí, había subido, había aprendido a través del proceso doloroso, pero ahora podía seguirlo a Cristo incondicionalmente, como lo siguió Pedro, ¿sí o no? Amén. Dice la historia, que los historiadores, que Pedro cuando lo fueron a crucificar murió crucificado. Y Pedro dice, cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no, a mí no me crucifiquen igual que mi Señor, yo negué al Señor, a mí crucifíquenme de cabeza para abajo. Y así dice la historia, que lo crucificaron a Pedro. Pero no negó a la crucifixión, a la muerte. No negó, no se escondió. Porque ahora tenía un amor incondicional, más que, ¿sí? Amén. Señor, a la tercera vez Pedro y siempre repetía lo mismo, tú sabes que te amo, tú sabes. Ahora Pedro lo decía, sí, yo te amo, estoy seguro. No, tú sabes. Ahora Pedro dejaba su corazón en las manos de Dios, que representaba a Cristo, que es Cristo mismo, es Dios. Tú sabes que te amo. La calidad del amor de Pedro había llegado ahora al amor ágape, el amor incondicional, un seguimiento con amor incondicional que Dios mismo derrama.
¿O acaso no dice la Biblia? Nos vamos a jactar de que yo amo mucho más a Dios. Ahora la Biblia dice que nos ha derramado el Espíritu Santo, el amor de Dios en vuestros corazones, dice Pablo. Amén. Que a veces no lo manifestamos, que a veces nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, que a veces tenemos que pasar por un proceso de depuración, como pasó Pedro. Y como ahora Dios le confió, ¿qué cosa? Le confía cosas más grandes. Ya le había dado la llave del conocimiento, la llave de abrir la predicación a los gentiles. Mi Dios, qué privilegio. A Pedro se le había dado. ¿Cuándo se le había dado? Cuando Pedro era un carnaza. Yo soy peor que Pedro, pero Pedro era un carnaza cuando empezó. Igual que empezamos nosotros, con mucha contaminación en nuestro corazón, orgullo, ¿qué más? Atropello, ímpetu. Era impetuoso, atropellado. Se creía, peleaba cuál era el más grande. Una cosa es que yo me quería más grande y otra cosa es que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Una pregunta y no hay respuesta. Le preguntó 3 veces. Por supuesto que Pedro, de cierta manera, había aprendido a amar a Jesús de forma incondicional. Y ahora Jesús le confiere, le responsabiliza, le asigna una tarea fantástica. El abrir la llave al mundo gentil. Pedro, ¿cuánto podemos decir amén? Amén. Y le dice, apacienta la primera, no, mis corderos. Y yo me acordaba de mi padre. Digo, mi Dios. Mi padre siempre tenía ovejas. Siempre. Yo siempre traté con ovejas. Ovejas físicas. Ovejas reales. No ovejas. Somos ovejas del Padre del Señor, pero en forma alegórica, en forma figurativa, ¿verdad? Pero en forma, y siempre, mi padre, ay mi Dios, hombre de campo, había que agarrar la oveja con mucho cuidado, no había que cincharle la lana, me estaba Dios enseñando a mí, ¿sí o no? Para que la lana no agarrara mucha lana, ¿te entiendes, no? A poco entendedor, a buen entendedor, pocas palabras. Agarrame, no me cinche la lana. Y no eran gente amorosa los del campo de antes, no eran, ay mi amorcito, no. Y de repente, paf, igual un sopapo, y de repente un improperio, una palabrota. Había que agarrarla bien. Y cuando iba a darle la toma a las ovejas, sentame esa oveja bien, no me la golpees. Y yo me estaba enseñando cómo tratar a la gente, las almas. Amén. Digo, si me tenía cuidado, había que tener sumo cuidado. ¿Cómo agarrar la oveja? Imagínense cómo era con los corderos. Imagínense. Mucho más cuidado. ¿A quién Dios le confió los corderos? ¿A quién? A Pedro. A mayor amor, mayor responsabilidad en la obra del Señor. Amén. Amén. Crece en el amor. ¿Y Pablo? Hablaba de parte de Dios y delante de Dios. Pablo nos registró todo lo que hay en las cartas. ¿Qué haríamos si Pablo no hubiese registrado sus cartas? Dios hizo de esos hombres un mayor amor a Cristo, una mayor confianza de Cristo para sus vidas. Dios le confió más. A mayor amor, Dios te confía más. Amén. Dentro de su obra. Los discípulos de Cristo tienen un distintivo especial para terminar. ¿Cuál es el distintivo especial que tienen los discípulos de Cristo? Creen en las señales. Tengo que hablar de esto. No es que no se hacen más señales. No es que no creemos más en las señales. Creemos en las señales. Amén. Pero no vamos tras las señales. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Los discípulos de Cristo no tienen como prioridad las señales. Marcos 16, 20. Porque las señales seguirán a los que creen. Amén. Las señales no siguen. Lo dije hace un momento, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a poner énfasis. Porque las señales seguirán a los que creen. Podemos leer otro versículo. Dice, y ellos salieron y predicaron. ¿Cuál es la prioridad de los discípulos? Predicar. Por todas partes. Predicaron por todas partes. Colaborando, diga conmigo, colaborando el Señor con ellos. Y confirmando la palabra por medio de las señales que las siguen.
Por eso siempre terminan los cultos y a veces me olvido, me disculpan. Pero básicamente tengo que hacer eso, me encanta hacer eso. Después de la exposición de la palabra de Dios, debemos de orar por las señales. Puede colaborar Dios con nosotros por misericordia y gracia. Amén. Pero siga creyendo en las señales, pero no son la prioridad número uno de las señales. La predicación de la palabra es para salvación de las almas. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Nadie que se sana. Hay gente que se sanó de 10 cosas, 20 cosas, 30 cosas. Cuando yo no era creyente todavía. Yo no era creyente. Ya tenía más visión que los creyentes de ahora. Yo no era creyente. Pero yo le decía a ella, en tu iglesia, en esa iglesia, y señalaba una iglesia, ¿sabes cuál era, no? Señalaba una iglesia, parecen decirle a la gente, no importa si usted se va al infierno o se va al purgatorio o donde sea, no importa si se vaya al infierno, lo importante es que se vaya sano. Digo, nunca hablan de otra cosa, siempre sanidad, siempre revelación, sanidad, milagros, prodigios. Hermanos, están los órdenes cambiados hoy en día, pero busquemos las señales. Nosotros nos andamos buscando las señales nos siguen nosotros, amén. Amén. Lo expresé mal. Un verdadero aspirante a seguidor de Cristo no busca señales, pero las señales lo siguen, porque ellos creen también en un Dios que por misericordia hace señales. Romanos 15, 19, Pablo dice, he predicado en toda su plenitud. ¿Y a qué le llama predicar en toda su plenitud? Porque dice, el Evangelio, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Y el contexto dice, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Amén. La exposición de las palabras y después podemos orar. Es bíblico, pero no antes, después. Hebreos 2:4. Además, Dios lo ha confirmado, la salvación, está hablando de la salvación, con señales, maravillas y muchos milagros por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado de diferente manera, conforme, eso sí, a su voluntad. Amén. Amén. No es a nuestra voluntad que Dios va a sanar. Lo leíamos con Luis, ¿verdad? Lo que la lectura que trajo el hermano Luis. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuáles son nuestra postura? Falsos discípulos, por amor de Dios, creo que ninguno de nosotros. Amén. Amén. Por lo menos Dios nos avisa. No podemos ser un falso discípulo, tener falsa expectativa de llegar al cielo. Pero va a haber mucha gente así. Va a haber mucha gente así. Un discípulo más. Todos buscan lo suyo. Y parece que Pablo dice, no lo dice, pero prácticamente deja fuera a él y a otra persona más. Timoteo creo que es. Nadie busca los intereses de Cristo. Un discípulo más. ¿Habrá gente así en la iglesia, en las congregaciones? Nosotros podemos estar en esa posición. No está mal, pero tiene que buscar los intereses de Cristo. Tiene que premiar los intereses de Cristo, por amor de Dios. Amén. Amén. La salvación ya está, pero ahora está conociendo la verdad. Tiene que crecer en amor a Dios. Dios necesita en nuestro corazón todo nuestro amor. Amén. Amarás al Señor con todo. Todo. Mente, corazón. O un discípulo diferente, que ahí estoy apuntando. Amén. Amén. ¿Era un discípulo diferente Pablo? Amén. ¿Era un discípulo diferente Pedro? Amén. Mire las cartas de Pedro, mire las cartas de Pablo. ¿Dónde comenzaron y cómo terminaron? ¿A dónde Dios los llevó? A mayor amor, mayor confiabilidad para su obra en la tierra. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Lamentablemente veo muchos que se sirven de Cristo, pero no sirven a Cristo. Lamentablemente veo muchos hoy que se sirven del Evangelio, pero no sirven al Evangelio. Lamentablemente veo mucha gente, aún sigo viendo a mucha gente sentada a la mesa y no encuentro pocos, encuentro pocos servidores a la mesa de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Es una realidad. Veo mucha gente buscando bendiciones, pero no amando al Señor de las bendiciones. Los milagros cantidad, pero milagros cantidad. Pero pocas veces le hago hincapié, porque el asunto no está ahí, el asunto está en, nadie se va a salvar por milagros.
Nadie se va a salvar. Puede ser una estrategia de Dios para glorificar a Dios y a partir de ahí puede hacer algo, pero nadie se salva por milagros, por recibir un milagro. Se salva por oír la predicación de la palabra de Dios. Amén. Y lograr, recibir, dejar el obrar poderoso del Espíritu Santo. Es necesario. Amén. Un discípulo diferente. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Diga conmigo, el amor de Dios. El amor de Dios. El Padre. El Padre. Vamos a decirlo como es, como está allí en la Biblia. Aunque parezca el orden que no está en el correcto, pero así está en la Biblia. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias Gracias. por esta palabra, Señor. Permítenos ir a casa con la bendición de lo alto, Dios. Gracias por intentar sanar quizás algunos de nuestros corazones que puedan tener esta contaminación, esta cuestión, Señor, de buscar nuestros propios intereses. Si algunos fueron revelados, Señor, gracias, porque ahora podemos corregir, podemos hacer senda derecha para nuestros pies por la luz de tu palabra. Podemos almacenar en nuestra lámpara, en nuestra vida espiritual, podemos almacenar aceite para el camino que resta por delante. Señor, y ruego, suplico, imploro que tu gracia nos siga guardando, Dios de toda gracia. Que no busquemos solo las bendiciones de la gracia, que amemos al Dios de toda gracia. Que perdones nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, cuando hemos buscado solo los beneficios de la gracia. Porque no está cuestión en el meollo de nuestro corazón, el asunto de nuestro corazón. Tiene que amar al Dios de toda gracia. Nos ayuda, Señor, con la voz potente de tu Espíritu Santo. Ahora se calla la débil voz del hombre y sigue hablando tu Espíritu Santo, al cual pedimos esta mañana que emita señales, prodigios, maravillas, en el nombre de Jesús, para confirmar tu palabra. Toca los cuerpos enfermos, oh Dios. Echa fuera toda dolencia y enfermedad. Salga de sus cuerpos toda anomalía, Señor, todo malestar, toda perturbación en sus cuerpos, Señor. Tu palabra dice que el que teme a Jehová y se aparta del mal, tú eres medicina para su cuerpo. Tu palabra es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. En el nombre de Jesús, toca los huesos, las estructuras óseas. Toca, oh Dios, toda enfermedad, sácala, arráncala en el nombre de Jesús, para gloria de tu palabra, para gloria de tu honra, para que digamos, como dice tu misma palabra, corra tu palabra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Reciban en el nombre de Jesús por la fe señales, maravillas, prodigios hechos en el nombre de Jesús y por voluntad de Él, Gloria a Dios. a la gloria de su nombre. Decimos amén. Amén. Amados, Dios los bendiga. Que dejemos la